Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de lo que no es la elaboración de un duelo. Fíjense, la razón por la que decidí tocar este tema es porque alrededor de la terapia del duelo, que además en algunos países es como un proceso terapéutico del cual no estamos tan seguros, no sabíamos muchas veces que existe, de pronto es primera vez que estamos escuchando hablar de eso, y es cierto que a nivel general no solemos tener mucha cultura de duelo. Sabemos que las pérdidas van a llegar, pero no necesariamente nos preparamos de manera prioritaria para eso. Entonces, alrededor de lo que significa la terapia del duelo y de lo que significa elaborar un duelo, hay muchos mitos, hay rumores, hay creencias, hay percepciones que no necesariamente son ciertas y que muchas veces esas creencias o esas percepciones son justamente las que hacen que una persona, a pesar de estar sufriendo, a pesar de sentir que no cuenta con las herramientas necesarias para avanzar en su dolor o con su dolor, no acuden a terapia porque de alguna manera está sesgada por estas creencias o por estos mitos, que son exactamente eso, mitos. Vamos a comenzar por el primero. Fíjense, hay una tendencia a pensar que cuando elaboro un duelo, entonces estoy buscando despedirme de esa persona que ya no está en mi vida o de esa circunstancia o de lo que fuese la pérdida en sí. Y aquí es importante recalcar algo que digo muchísimo, pero que nunca va a ser suficiente, y es que cada proceso de duelo es absolutamente personal e individual. No podemos utilizar una fórmula exacta con todas las personas que han tenido, por ejemplo, la pérdida de su pareja. Entonces aplica un proceso estándar para todos. Es absolutamente individual y diferente, tanto la manera en la que se vive como las complejidades de la pérdida propiamente, y por ende la forma en la que vamos a trabajar esa elaboración del duelo va a ser distinto. Ahora, en líneas generales, en una terapia de duelo no estamos buscando despedirnos, porque por el contrario, en tanatología entendemos que incluso después de una muerte de alguien muy querido, no se vale despedirnos, no queremos despedirnos. Y lo que estamos buscando no es eso, es exactamente lo contrario, es darle la bienvenida, es agradecer la presencia y además aceptarlos en nuestra vida de una manera distinta, porque por supuesto no están de forma física. Esta es una realidad que claramente duele, pero es así. Sin embargo, no estamos buscando despedirnos. Lo que estamos buscando es integrar ese afecto, esa persona, esa experiencia vital a nuestra vida de una manera distinta y aprender a relacionarnos con esa persona o con esa circunstancia de una manera diferente. Eso va a ayudar a entender y hacer de nuestra vida una estructura mucho más constructiva, a tener una mirada hacia el futuro con mucho más optimismo y con mucho más amor, porque lo que se viene no tiene por qué ser doloroso, no estás dejando atrás. Lo que estás haciendo es darle la bienvenida a tu estructura de afectos de una manera distinta. Eso se logra en terapia. Ahora, hay un segundo mito del que quiero hablar y es la famosa carta de despedida, que incluso hice un video específicamente hablando de eso y que lo colindo por el punto anterior. La carta de despedida es una herramienta terapéutica que sí es muy eficiente en muchos casos. Yo particularmente no la suelo usar casi nunca, pero no es un proceso estándar, vuelvo. No significa que toda persona que está viviendo un duelo y que trabaja en él y que está elaborando su duelo va a tener que hacerle una carta de despedida, porque este momento puede incluso generarnos ansiedad. Si creemos que en algún momento va a llegar, entonces estamos como ansiosos, como, ay, qué miedo cuando me toque hacerlo. Y acá hay un punto también muy importante a considerar, y es que en la elaboración del duelo y en la terapia de duelo, hay ejercicios que vamos a sugerir, pero ninguno está de alguna forma obligado. No hay nada impuesto. En un duelo nadie tiene que. El verbo tener es un verbo que debemos suavizar al máximo cuando estamos atravesando un proceso de duelo, porque debemos ser absolutamente observadores de lo que estamos sintiendo. Y si hay algo con lo que yo no me siento cómodo o cómoda, si hay algo con lo que de alguna manera me genera resistencia, no hay que forzarlo. Probablemente volvamos ahí, pero no hay que forzarnos, no hay que obligarnos, porque ahora mismo en un duelo lo que necesitamos es mucho amor, es mucha contención de nosotros para con nosotros mismos. Entonces, la elaboración de una carta de despedida no es un proceso o una tarea estandarizada en cada caso. Y además, en caso de que
se sugiera es exactamente eso, una sugerencia. De ninguna manera es una tarea impuesta, ni esa ni ninguna otra. Hay otro elemento que me gustaría mencionar de lo que no es elaborar un duelo y no es un proceso simplemente de conversación. No voy a terapia solamente a contar lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando. Tiene que ver mucho con un trabajo de introspección, con un trabajo de observación, con hacer una serie de ejercicios. Les decía justo anteriormente que vamos a proponer ciertas cosas. Si no están cómodos, podemos perfectamente dejarlo pasar. Pero si estoy dejando pasar todo lo que me proponen, entonces probablemente es que no quiero enfrentar realmente el dolor que estoy sintiendo de la pérdida. En un proceso como este, en una terapia de duelo, lo que vamos a buscar efectivamente es hacer ciertas cosas, es comenzar a ponerle atención y ojo a esos lugares que de pronto nos da miedo, nos da temor visitar, pero que es necesario. La única forma de poder transitar y de alguna forma poder trascender el dolor de una pérdida es verlo de frente, es caminar a pesar del dolor. Esa es la única manera, enfrentándolo. Entonces, creer que asistir a una terapia de duelo es simplemente eso, ir, contar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, no se queda ahí. Eso forma parte, pero esta es solamente una parte del camino. La otra implica un esfuerzo, un trabajo. Por eso yo suelo hablar de la gente que viene a mi consulta como participantes, porque participan activamente en su proceso, en su trascendencia, en la capacidad de poder volver a reconstruir, a reasignar, a resignificar su pérdida. Es un trabajo que implica eso, trabajar, hacer ejercicios, conocerse, hacer escritura, grabar cosas, hablarse al espejo. Hay muchos ejercicios de introspección y cada uno además puede de alguna manera ajustarse a los diferentes gustos, formas, capacidades, espacios que una persona pueda tener. Para cerrar, quiero decirles que la elaboración de un duelo es un proceso complicado, es un proceso doloroso, pero también es un proceso sanador, que además nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, a entender cómo funciona nuestro sistema de creencias, a limpiar la casa. Es una forma de poder organizar ciertas cosas, de tener una interacción para poder sanear nuestro dolor. El dolor es un camino complicado, sin duda alguna. Es un lugar desafiante en el cual estar, pero también es cierto que podemos convertirlo también en una forma de honrar nuestros afectos, en una manera de poder trascender el dolor de la pérdida y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por ende, elaborar un duelo es un proceso maravilloso visto desde esta mirada. Claro que sí, habrá momentos desafiantes. La gente muchas veces sale de consulta muy dolido o muy cansado de haber llorado, pero eso es parte del proceso. Querer negarlo, querer correr y procurar que no me alcance el dolor simplemente le da más fuerza, le da más poder. En la medida en la que aceptamos que estamos pasando por un momento difícil y buscamos la ayuda adecuada, va a ser mucho más sencillo poder trascender todas esas emociones displacenteras. Todas las emociones que sentimos después de una pérdida no solamente es que son válidas, es que son perfectas, solo que no nos gustan, solo que no son emociones placenteras, pero eso no significa que debamos ignorarlas. Por el contrario, es importante darnos nuestro propio espacio, respetarnos, darnos afecto. Y una de las demostraciones de amor propio que podemos tener es escuchar lo que estamos sintiendo y hacer algo con eso. No pretender ignorarlo, no pretender pasar o pensar que no está pasando nada. Sí están pasando cosas. Tras una pérdida pasa mucho y bien conviene mirar eso que estamos sintiendo, trabajar en ello, gestionar nuestras emociones. Eso sí es elaborar un duelo. Nos vemos en el próximo video y si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios y por favor compartan este contenido. Como siempre les digo, vamos a convertirnos en embajadores de información de calidad, información que pueda ayudar a otros. No sabemos qué tanto impacto podemos causar, impacto positivo, en una persona que está sufriendo, que está teniendo algún dolor y darle información. Esa muchas veces es una de las cosas que más agradecemos después de una pérdida. Nos vemos en el siguiente video.